¿Qué te parece si explicamos y resolvemos juntos este examen de Word? Este examen, como dice aquí, fue el tercer ejercicio de tramitación procesal, el examen de Word, pero el que le llamaron de incidencias, que se hizo el 10 de septiembre de 2020. ¿Qué documentos tenemos y qué te puedes descargar? Pues mira, por un lado tenemos esta plantilla de respuestas, fueron 17 preguntas en total, donde 2 de ellas fueron de reserva, y por otro lado tenemos el examen en sí, que bueno, a ver, lo tenemos escaneado de una forma un poco regulera, pero es que bueno, es el que he podido conseguir y bueno, no he encontrado otro examen con mejor calidad. Incluso vais a ver que hay preguntas que se cortan un poco, tenemos que intuirlas, pero bueno, en definitiva nos va a servir para lo que queremos, que es sacar el aprendizaje de, bueno, de este examen que se hizo en su día, ¿vale? La verdad es que nos gusta esto de resolver exámenes de otros años, pero entiendo que tienes claro que no es porque cuando tú resuelvas una pregunta digas, ah, perfecto, por si esta pregunta me la vuelven a poner, a ver, las preguntas exactamente iguales no las van a volver a poner, o al menos en otro examen de tramitación, pero la idea ya sabéis cuál es, sacar el aprendizaje, comprender por qué tal pregunta tiene tal respuesta, entender por qué las otras no son correctas y que nos sirva para resolver preguntas parecidas o relacionadas, directa o indirectamente, con todo lo que vamos a ir aprendiendo, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos al lío. Este documento empieza pues con un texto, esto es un texto que ya está escrito, ¿de acuerdo? Y algunas de las preguntas que te hacen pues hacen referencia a veces al texto, que realmente el texto da igual el que sea, porque vais a ver que la mayoría de las preguntas se pueden hacer aunque no hubiera texto previo, ¿vale? Dice la pregunta número 1, para seleccionar todo el texto anterior debemos pulsar. Ok, esto tienes que tener claro que de todos los métodos que dicen aquí se debe hacer triple clic en el margen izquierdo. Es decir, en un documento cualquiera, te digo lo mismo que te dije en el vídeo anterior, en otro examen de tramitación. Este examen se hizo en un Word 2010. Yo lo que tengo aquí delante es un Word 2019, pero todas las explicaciones, todas las acciones son idénticas en un Word 2010. Si tú tienes delante un Word 2010, probarás todo esto y verás que es exactamente igual, ¿vale? Entonces te decía que con un triple clic aquí en el margen izquierdo, de hecho en muchos libros a este margen izquierdo se le llama barra de selección, porque te permite hacer un clic en el margen izquierdo y marcarías una línea, doble clic marcarías un párrafo y triple clic marcarías el documento completo. Luego los clics aquí en el margen derecho no valen para nada, con lo que entonces nos quedamos con la respuesta B, 3 clics en el margen izquierdo. Vale. Pregunta 2. Para salto de párrafo, ¿qué opción es la correcta? Un enter o un intro es un salto de párrafo, con lo que ya está, ya tenemos la respuesta, sería una A, y esta pregunta sinceramente es muy fácil. Mayúsculas intro lo que crea es un salto de línea, control enter es un salto de página y control mayúsculas enter es un salto de columna. Es decir, aquí tienes en esta pregunta todas las combinaciones que se pueden hacer con la tecla intro y los diferentes saltos. Por eso yo te decía que bueno, que esto no solo sirve para resolver este examen en concreto, sabiendo que no te van a poner la misma pregunta, pero bueno, cualquiera sabe, a lo mejor en otro examen pues te dicen cómo se hace un salto de columna y tú tienes que saber que es con control mayúsculas intro o enter, como dicen aquí. Nos quedamos con la respuesta A para la pregunta número 2. Pregunta número 3. De preescolar total. Fácil, fácil. Oye, ¿vosotros decíais cuando erais pequeño preescolar o parvulitos? ¿No suena la palabra parvulitos? Yo usaba, estoy en parvulitos. Tú no, ¿no? Claro, es que yo soy un poquito mayor, vaya. Bueno, pues ya está. Para hacer negritas, si te lees todo esto, dice, seleccionamos el párrafo tal, que es uno de los párrafos que están por aquí arriba, ¿vale? Este primero. Dice, señale la combinación de letras que usaría para ponerlo en negrita. Pues ya está, no le des más vueltas. Sería control N para negrita, porque además sabes que control Z es deshacer, control V es pegar y control arroba, pues ni idea, seguramente que no haga ni nada, ¿vale? Pregunta número 4. Bueno, entonces, ¿qué es? La A, vale. Pregunta número 4. Si queremos copiar y pegar el segundo párrafo en otro documento, una vez seleccionado, ¿qué combinación de teclas debemos utilizar? A ver, esta sí es una pregunta difícil en el sentido de que la combinación que se usa para esto es un atajo muy poco frecuente. Yo diría que un atajo bastante rebuscado. Aunque bueno, ya sabes que muchas veces este tipo de preguntas se pueden intentar averiguar por descarte. Porque, por ejemplo, control mayúsculas C, esto sabemos, cuando digo sabemos es porque lo has estudiado, ¿verdad? Que lo que hace es copiar formato. Y luego control X sabemos que lo que hace es que corta. Y aquí dice si queremos copiar y pegar. Con lo que ya la A y la C quedan descartadas. Pues bien, mayúsculas F2 es una modalidad de copiar donde digamos que el trozo copiado no pasa al portapapeles, no se queda en la memoria. Es decir, si yo me voy a un párrafo cualquiera, lo selecciono
y tú lo quieres copiar y pegar, pues lo típico, se hace control C y luego te vas a otro sitio y haces control V, ok. Pero hay otra modalidad, digo, un poquito más rebuscada, que sería mayúsculas F2. Fíjate, voy a hacer mayúsculas F2 y automáticamente se supone que este trozo de texto, si me voy a cualquier otro sitio y hago control V, fíjate, control V no hace nada, no pega nada, porque realmente ese trozo no está en el portapapeles, no está en la memoria esta famosa que utiliza Office para almacenar todo lo que vas copiando y pegando, ¿verdad? De hecho, si me vengo a este grupo de portapapeles y le doy al piquito para abrir ese portapapeles, está vacío. En cambio, con la tecla intro, voy a dar a intro, efectivamente se pega ese contenido que almacené de alguna forma con mayúsculas F2. Así que fíjate qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Te lo voy a repetir. Mira, voy a seleccionar un párrafo, hago mayúsculas F2, se supone que este texto Word lo ha memorizado, pero no está en el portapapeles, con lo que no puedes usar un control V ni pegarlo de forma normal, sino que Word te está esperando a que te ubiques en cualquier sitio, aquí por ejemplo, y des a intro para pegar ese trozo de texto. Resumiendo, y esta pregunta sí era compleja porque la combinación de teclas no es habitual, nos quedamos con la respuesta D, que es mayúsculas F2. Pregunta número 5 sería otra de combinaciones o atajos de teclado. A este tribunal, o por lo menos así fue en el último examen, le gustan mucho los atajos de teclado. En este examen en concreto, de las 17 preguntas que hay, ya digo, incluyendo estas dos que son preguntas de reserva, he contado, creo que son 9 de atajos de teclado, ¿vale? De combinación de teclas. Y en ese sentido, acuérdate que en la plataforma esta, donde preparamos el examen de tramitación, el examen de Word, que por cierto, como queda poco para el examen, está un 20% de descuento, pero qué espectáculo. Si te suscribes, resulta que te va a costar un 20% menos. Bueno, pues te decía que aquí en la parte de temario completo, Word con JE, y aquí no están todos los temas, resulta que el tema este 21 está enterito dedicado a las combinaciones de teclas o métodos abreviados. Aquí tienes un recopilatorio de las que te debes estudiar, ¿vale? Bueno, pues ¿qué dice la pregunta? Y vamos por la 5, que si queremos centrar tal palabra, me da igual cuál sea, una vez seleccionado, ¿qué combinación de teclas debemos utilizar? Pues te tienes que conocer, porque además de las combinaciones básicas, que sería control T, la respuesta C, ¿verdad? Y ya de paso, para que esto te sirva, pues como eso te decía, ¿no? Como aprendizaje, pues no estaría mal que intentaras averiguar o recordar para qué sirven el resto de las combinaciones si es que existen. En este caso, por ejemplo, control F sería una sangría francesa, control C sería copiar, control T, como hemos dicho, sería alineación centrada y control H es sangría izquierda. Bueno, pues ya estamos con la pregunta número 6. Hay que ver cuánto partido se le saca a una explicación de estas, a una clase de estas donde resolvemos los test. Dice la pregunta número 6. Si queremos dividir el documento, ¿qué combinación de teclas deberemos utilizar? A ver, la verdad es que hay preguntas que de cortitas que son deberían especificar un poquito más, pero bueno, ¿a qué se refieren con dividir un documento? Pues mira, hay una herramienta cuando tú tienes un documento normalmente largo, ¿de acuerdo?, que está en la pestaña Vista, da igual la versión de Word que estés utilizando, y dentro de la pestaña Vista tienes este botoncito, este comando que dice dividir. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que te hace un corte en mitad de la pantalla, un corte horizontal, y no te saca otro documento, sino que el mismo documento te lo duplica. Es decir, tú puedes moverte en la parte superior por el documento y puedes moverte en esta parte inferior también por el documento. Y esto normalmente está pensado pues para buscar puntos que están muy lejanos en el documento y confrontarlos pues porque quieras ver o comparar cualquier cosa que está en la página 2 pues con la página 14. Entonces quieres tener en pantalla dos zonas un poco alejadas del documento. Para eso existe el comando dividir, que una vez que ya lo has utilizado, pues resulta que ahora ese mismo botón se convierte en quitar división para volverlo a dejar normal, ¿de acuerdo? Es decir, no son dos documentos, sino que sería el mismo documento visto dos veces repetidos en pantalla. Bien, pues este comando de dividir, y resulta que es una combinación de teclas bastante rebuscada, muy poco utilizada, se hace con control alt V. Si yo me voy al documento y hago control alt V, control alt
V resulta que me activa esa herramienta de división. Así que de todas las preguntas, si me tengo que quedar con las más chungas, resulta que la pregunta número 6 y la pregunta número 4, por ser combinaciones de teclas raras, rebuscadas, pues serían las más, complicadas, las más chungas, ¿vale? Nos quedamos con la respuesta A la pregunta número 6. Pregunta número 7. ¿Cómo se denomina la opción mediante la cual al hacer clic sobre una palabra podemos saltar a otra parte de la misma página o a otra página o a una página web? Claramente eso es un hipervínculo. En versiones más modernas de Word se le llama vínculo, por ejemplo en un Word 2019 o en un Word 365, pero en la versión 2010 se llama hipervínculo. Es eso de que te acercas a una palabra o una frase y aparece el famoso dedito como para hacer clic, como los links en internet, ¿verdad? Bueno, pues nos quedamos con la respuesta C para la pregunta número 7. Hipervínculo no es una captura, no es una sangría y no es una nueva ventana. Esta pregunta más o menos también era asequible. Pregunta número 8. Si queremos incluir entre el primer y el segundo párrafo del texto propuesto una instantánea, qué manera más graciosa de decir, pues eso, una captura de pantalla, ¿verdad? Una instantánea de cualquier ventana que esté abierta en el escritorio, usaríamos dentro del menú insertar la opción, pues te lo acabo de decir, de captura. Marca de agua es otra cosa, efectos pues no es un objeto en sí, e iniciar combinación de correspondencia pues va a ser que no tiene nada que ver, ¿vale? En la pestaña insertar me encuentro con esta opción, con la opción de captura, que es la típica para hacer una captura de pantalla y que luego la puedas pegar en cualquier lugar del documento, pues eso, como una imagen, por ejemplo, ¿vale? Bien, respuesta A para la pregunta número 8. ¿Qué le pasa a la pregunta número 9? Pues que con este churri escaneo del examen que conseguí, pues no aparece. Perdonad, pero es que no he podido conseguir otro examen pues que esté mejor escaneado, ¿ok? Pero ¿sabes qué pasa? Que si analizamos la respuesta de la pregunta número 9, nos dice que es la respuesta A. Es decir, se refiere a control E. ¿Y sabes qué pasa? Que control E sirve para seleccionar todo el documento. Así que me imagino que la pregunta número 9 sería algo así como ¿qué combinación de teclas se utiliza para seleccionar todo el documento? Insisto que para seleccionar todo el documento se puede utilizar, pues como decía la pregunta 1, precisamente, pues triple clic en el margen izquierdo, hacer control E, también hay un comando en la pestaña inicio, aquí a la derecha donde dice seleccionar, se le puede decir seleccionar todo y también te marcaría el documento completo. Bueno, pero que sepas que control E, mira, lo voy a hacer, control E selecciona el documento completo, así que me imagino que la pregunta iría por ahí, ¿ok? Respuesta A para la pregunta número 9. Pregunta número 10, qué poquito nos queda. Para cerrar el documento utilizaremos la combinación de teclas. A ver, te voy a contar un detalle que la gente lo suele confundir, porque tanto Alt F4 como Control F4 cierra. Pero cuidado, Alt F4 cerraría toda la aplicación, el programa entero, es decir, por supuesto cerraría el documento, pero también cerraría Word. Y de hecho Alt F4 es una combinación, digamos, estándar que se utiliza en todo Windows para cerrar cualquier aplicación que tengas abierta. Es decir, si tienes un Excel abierto, Alt F4 cerraría el Excel completo y así con cualquier programa, como te digo, que tengas abierto en ese momento, ¿ok? En cambio, Control F4 cerraría el documento que tengo ahora mismo aquí delante, pero dejaría Word abierto. Hay que distinguir una cosa de la otra, Control F4 haría las veces de archivo cerrar, ¿ok? En cambio, Alt F4 haría las veces de darle tú a esta X roja que tienes aquí arriba a la derecha, que esto cierra Word entero. De hecho, este es el examen de incidencia. Bueno, pues en el examen normal hicieron una pregunta parecida donde preguntaban qué combinación de teclas cierra el programa entero y sale de Word. En ese caso era Alt F4, pero ahora me hablan claramente de cerrar el documento, no me hablan de cerrar Word, con lo que nos quedamos con la respuesta D, que sería Control F4, ¿ok? Entendida la diferencia, ¿verdad? Pregunta número 11. Para tachar la palabra del texto habilitada, es un texto que aparece pues aquí arriba, entiendo yo, ¿vale? Pues resulta que espérate que la encuentro otra vez, aquí. Resulta que una vez seleccionada, ¿qué comando del panel deberemos utilizar? Pues me intentan poner aquí como contextos el dibujito del botón y resulta que el dibujito del botón que tiene Word para tachar una palabra es ABC, pues con un tachado. Así que claramente nos quedamos también con la respuesta C. Pregunta facilita, ¿vale? Pregunta número 12. Si utilizamos la tecla de función F7 nos permitirá, debes saber, porque así lo tenemos ya estudiado en la plataforma de tramitación, ¿verdad? Que F7 sirve para la ortografía y la gramática. Así que de las 4 respuestas nos quedamos con
revisar ortográficamente el documento. F7. Respuesta D de dedo. Bueno, pero esto, profe, ¿no lo explicas? A ver, es que no hay nada que explicar. O sea, te tienes que saber que este botón que está aquí en la pestaña revisar, este botón de ortografía y gramática, también puedes utilizar, como sale aquí en el cartelito de debajo, la tecla F7. Esto hay que sabérselo y ya está, no hay que dar más explicaciones, ¿vale? Pregunta número 13. ¿Con qué icono se puede cambiar la enumeración del párrafo que está en el documento por, aquí falta algo, ¿no? Pero a lo mejor dirá por una enumeración de letras? Dicho de otra manera, tú sabes que esto de 1, 2, 3, pues esto se hace con numeración. Existen viñetas, por un lado, que serían simbolitos, dibujitos, y luego existe la numeración. La numeración no significa números. Numeración significa números, letras, números romanos, y sabes perfectamente que esto se hace gracias a este botoncito que tenemos aquí, que dice, este de aquí, que dice numeración. Y aquí pues puedes elegir tanto números como letras, como números romanos, pues una serie de estilos que ya trae Word para que tú puedas enumerar tus párrafos, ¿de acuerdo? Entonces, de todas las respuestas tenemos que buscar este iconito, que es un 1, 2, 3 con unas rayitas a la derecha, y resulta que, bueno, está un poco borroso en el escaneado este, pero se ve o se intuye que es la respuesta C, ¿vale? Este icono se utiliza para crear un resaltado al texto, como un relleno al texto, ¿de acuerdo? Esto sería para ordenar párrafos, este sería el botón de numeración, que es diferente al de viñetas, el de viñetas son 3 puntitos, y esto sería para aumentar sangría. Nos quedamos entonces con la respuesta C para la pregunta número 13. Pregunta 14. La extensión de los documentos creados en Word 2010 es claramente docx. Cuidado que con los nervios del examen te puede traicionar ahí el subconsciente e irte a esta que han cambiado estas dos letritas. Doc serían los documentos de Word, pero de Word antiguos, Word 2003, Word XP, todos estos. Docu no existe para nada como extensión y nos quedaríamos con docx, la respuesta D para la pregunta 14. 15 y última de las preguntas que no son de reserva, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con dos documentos y queremos verlos al mismo tiempo, entiendo yo que en la misma pantalla, o algo así querrán decir, ¿qué tenemos que hacer? Debemos acudir al menú vista y escoger la opción de varias páginas. No existe ETA, han puesto ETA en vez de esta posibilidad en Word 2010. Debemos acudir al menú vista y escoger la opción de organizar todo, o debemos acudir al menú vista y escoger la opción de dividir. Bueno, esta última ya hemos visto que no, porque esto no es para organizar varios documentos, sino para coger un documento y duplicarlo, ¿de acuerdo? En cambio, la opción esta de organizar todo sería la correcta porque, mira, te hago un ejemplo. Aquí tengo un documento abierto. Si hago control U, que sabéis que es crear un documento nuevo, ya tengo aquí dos documentos, ¿vale? Los ves. Ay, pero es que yo quiero poner uno al lado del otro, que se vea todo bien, ¿vale? Pues en la pestaña vista tengo un botoncito que dice organizar todo. Y aquí ya Word, pues, intentará coger los 2, 3, 4 o 5 documentos que estén abiertos y repartírtelos por la pantalla para que los puedas ver todos, ¿vale? En este caso mi pantalla es que es muy grande y no te la voy a mostrar entera, pero me acaba de repartir en la parte superior un documento y en la parte inferior otro. Si yo tuviera un tercer documento, vamos a sacarlo, un cuarto documento, y me fuera otra vez al botón de organizar todo, aquí a ver si lo pillo, vista, organizar todo, pues automáticamente me los va repartiendo para que yo pueda ver, en este caso, 4 documentos, ¿vale? Pues nada, esta sería la opción que tiene Word para mostrarte todos los documentos al mismo tiempo en la misma pantalla. Sería la opción C, menú vista o pestaña vista, y escoger la opción de organizar todo. Bien, vámonos con las dos últimas preguntas de reserva. Qué poquito nos queda y qué interesante está siendo, profe. Yo me lo digo todo, no pasa nada. Pregunta 16. Señale qué combinación de teclas debemos utilizar si queremos ver el diseño de impresión, intuyo qué es lo que quiere decir aquí, pues por el tipo de pregunta y por el tipo de respuestas, en el supuesto de que el texto esté en el menú vista del modo de lectura. A ver, tú sabes que en Word el documento se puede ver de diferentes maneras, a eso se le llama vistas. En la pestaña vista, igual que antes, pues tienes varios modos de ver el documento, ¿ok? Y el modo diseño de impresión es la vista normal, la vista más real, porque se ve el papel con sus márgenes y todo esto. Pero tú, si te vas a otra vista cualquiera, por ejemplo, vista borrador, o como dice la pregunta, vista modo de lectura o cualquier otra vista, resulta que ¿cómo acudes de nuevo a la vista diseño de impresión? Pues puedes salir de la vista lectura, por ejemplo, con la tecla escape, o puedes utilizar la combinación de teclas
Control Alt D. D de dedo, Control Alt D sería la vista diseño de impresión, que cuando ya estás en la vista diseño de impresión no sirve para nada, pero cuando estás en cualquier otra vista, por ejemplo, me voy a la vista borrador ahora, ¿vale? Pues Control Alt D te cambia de nuevo a la vista diseño de impresión. Por eso en la pregunta te dice, en el supuesto de que el texto esté en otra vista diferente, en este caso, por ejemplo, en la vista del modo de lectura, ¿vale? Control Alt D te lleva a la vista diseño de impresión, que es la vista más realista, por llamarla de alguna forma, ¿vale? Pregunta 17 dice lo siguiente: si queremos que la palabra euros sea sustituida por el símbolo del euro, en definitiva, si quieres sustituir una palabra por otra todas las veces que se encuentre, es lo que intuyo que falta por aquí, ¿vale? Que se encuentre en el texto, la forma más rápida sería, bueno, a ver, tú imagínate que esto es un documento de 47 páginas y de pronto cada vez que aparezca la palabra Carmen la quieres cambiar por la palabra Belén, no sé, por decirte algo, ¿vale? Bueno, pues en la pestaña inicio tienes que abrir el cuadro de diálogos de reemplazar, ¿ok? Aquí entiendo yo que escribirías, en nuestro caso, la palabra euros, porque es la palabra que quiero buscar y la quieres reemplazar, en este caso, con el símbolo del euro, ¿vale? Pero, ¿qué haces? ¿Vas una por una, buscar siguiente? No, esta sí, no, esta no. No, directamente le das a este botón que dice reemplazar todos. Por favor, que sé que no te estoy dando una explicación detallada, pero porque se supone que todo esto ya lo tenemos explicado y sabido en ese super temario que tenemos en la plataforma, tanto con explicaciones en vídeo, tema por tema, capítulo por capítulo y todo esto, ¿vale? Y incluso los test, pues también explicados ahí en vídeo para que no te falte de nada. Vale, pues ya está, este es el proceso, ¿vale? Veamos las respuestas a ver cuál nos define mejor ese proceso. Dice, seleccionar euros, borrar y escribir euro cada vez que aparezca. Pues hombre, eso sería una forma un poquito artesanal y no es la forma más rápida como dice aquí, ¿vale? Ir al menú revisar y utilizar la opción de ortografía y gramática para nada. En el menú inicio o pestaña inicio, utilizar la opción de reemplazar y dentro de ella buscar escribiendo la palabra para localizarla en el texto antes de cambiarla. No, esto sería pues que busques la palabra y ahora tú manualmente la cambies, va a ser que no. Y luego la D, que es la correcta, dice en el menú inicio, perfecto, utilizar la opción de reemplazar y dentro de ella reemplazar escribiendo euros en la parte de buscar, entiendo yo que es lo que falta aquí, y en reemplazar el símbolo del euro y aplicar el botón de reemplazar todos. Esto sí es lo correcto, respuesta D. Bueno, pues en resumen, para mí un examen asequible si te has preparado decentemente, quitando, como te decía antes, la pregunta 4 y la pregunta 6, que son atajos muy rebuscados, muy poco utilizados. El resto de preguntas son asequibles con una preparación adecuada. Un examen que, como te decía, de las 17 preguntas he contado pues como unas 8 o 9 de atajos de teclados. ¡Hala! Pues ahí te quedas. Muchísimas gracias por escucharme, por aguantarme y chao, pescado.